Desde el Museo de Arte Sacro en Guadalajara, Jalisco, México, bienvenidos a tu nueva vida. Hoy Dios tiene muchos regalos preparados para usted. El primero de todos, estamos aquí en un lugar bellísimo. Pueden contemplar esas imágenes que nos acerca cada vez más en la presencia de Dios. El tema de hoy, un día a la vez, es un mensaje de liberación. Ahorita regresamos. Me haces templo de Nos ponemos en la presencia de Dios, esperando su bendición, esperando escuchar su voz por medio de este mensaje, un día a la vez, y pedimos en oración todos juntos que nos concede esa gracia. Requiere un milagro, y requiere un milagro cambiar radicalmente nuestra forma de vivir y de comenzar a vivir una nueva vida en Cristo, para Cristo y por Él. Conmigo les presento a mi gran amigo, predicador, muchos años de experiencia en la formación también, Roberto Arredondo, desde Los Ángeles, California. Roberto, ¿por qué no nos pones en la presencia de Dios con una oración? Padre Celestial, estamos hoy aquí porque nos has congregado en tu nombre y pedimos por todos nuestros amables televidentes, aquellos que nos acompañan en este programa, para pedir de tu gracia, de tu amor, de tu humildad y de misericordia, que puedas bendecirlos, tocar sus vidas, sanarlos y de alguna manera llenarles su corazón de amor, para que podamos comprender lo grande, ancho y profundo que es tu amor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos todos unidos en fe ese milagro, que el Señor nos concede la gracia de vivir un día a la vez. Vamos a encontrar la necesidad. Eso va a ser el milagro de hoy. Vamos a encontrar la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir, de hablar. O sea, vamos a pedir a Dios una nueva vida. Y para eso vamos a concentrarnos en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar desde la palabra de Dios mismo, esa palabra de vida, donde vamos a encontrar un camino nuevo. Abren conmigo, vamos a ir a la carta de San Pablo a los Filipenses. Es una carta hermosa, con mucha instrucción muy práctica de la vida misma. Y viene con su propio ejemplo de San Pablo. Mira, vamos a leer juntos el capítulo 3, versículos 12 a 14. Dice la palabra de Dios así: no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante, con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está por delante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo San Pablo de su propia experiencia? En primer lugar, San Pablo está haciendo una referencia a su meta. O sea, vivir en el presente no es vivir sin metas por alcanzar en el futuro. Vamos a aclarar un poco cómo podemos vivir un día a la vez. O sea, San Pablo dice, esta es mi meta. Mi meta es alcanzar a Cristo Jesús. No digo que lo he alcanzado todo todavía, pero ahí voy, ahí lo llevo. Está diciendo, lo que hago en primer lugar es olvidarme del pasado. Roberto, hemos hecho un programa juntos, de lo cual estoy recordando mucho el día de hoy, con el título Somos Hombres, donde por 1 hora y media te pregunté ¿y cómo piensa el género masculino? Porque es obvio para mí que San Pablo es hombre que escribió esta carta. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, lo primero que hago es olvidar. ¿A la mujer es imposible eso?
A las mujeres imposibles, vamos a ir viendo en ese tema cómo podemos lidiar con nuestros pasados, ¿será posible olvidarnos del pasado? ¿Será posible que este pasado no nos tiene que mantener atrapados? ¿Será posible que las consecuencias de nuestro pasado no tiene que dictar lo que va a ser nuestro futuro? ¿Será posible, por tu experiencia, Roberto, que uno puede ser liberado del pasado? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, obviamente es algo difícil, ¿no? Pero no imposible. Estaba recordando, mientras leía la escritura, que en el capítulo 4, en el verso 31, San Pablo revestido nos da un texto precioso. del amor. Dice, alejen de ustedes todas las pasiones, la amargura sobre todo. Y yo creo que a veces para el hombre, el ser humano, es bien difícil alejar ciertos recuerdos porque como que queremos seguir sintiéndonos víctimas de la situación. O aunque uno no quiere sentirse víctima, marcó nuestra vida. Sí. O sea, hay cosas que han marcado la vida y algunos que son traumas tan severos que uno se siente prisionero de esos. Yo en el caso de entender algo, y lo digo así, cuando vives en el pasado, te llenas de amargura, y la amargura no te deja ser feliz. Yo lo pongo de esta manera, la persona que vive en el pasado y se vuelve amargada, lo que está haciendo es tomar veneno. Desde el Museo de Arte Sacro en Guadalajara, Jalisco, estamos aprendiendo a vivir una vida nueva en Cristo nuestro Señor, un día a la vez. Y para vivir un día a la vez, lo primero que estamos aprendiendo es que tenemos que enfrentar de alguna manera nuestro pasado. Tenemos que mirarla con valentía, tenemos que mirarla con aceptación. Tenemos que mirar nuestro pasado sin enojo, sin amargura, ni siquiera enojo con Dios, ni enojo con los demás, ni con uno mismo. Se tiene que entregarse completamente a Dios y vivir un proceso. Conmigo en el día de hoy estoy con invitados de lujo, Paola Rimadadiz y Roberto Arredondo desde Los Ángeles, California. Roberto, nos estabas hablando de la amargura. O sea, es un estado de corazón que no nos deja vivir plenamente en Cristo. ¿Qué se hace con eso? Efectivamente, San Pablo lo dice claro, cuando guardamos la amargura en el corazón, no somos capaces de olvidar ni de perdonar. Entonces yo decía, tener amargura en el corazón es como comer o tragar veneno, y eso es deseando que alguien se muera cuando el que se lo toma soy yo. Entonces es importante porque obviamente el pasado es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, y hay cosas que no podemos borrar, pero si las alejamos de nuestra vida podemos comenzar a dar esos pasos de vivir una vida nueva, pero una vida nueva ahora en Cristo. Pero ¿cómo se puede dejar en el pasado tantísimos eventos y personas que nos han lastimado? ¿Qué se hace? Hay personas que tienen diferentes estrategias. Uno es de ignorar que existe, de tratar de decir, bueno, ya pasó, voy a seguir adelante. ¿Cuáles son estas estrategias que consciente o inconscientemente la gente adopta? Hay personas que dicen, déjale todo al tiempo. Y sabemos que el tiempo no cura las heridas. Se cierran, pero se quedan infectadas por dentro. Lo que San Pablo nos habla es la vida o la naturaleza sin Cristo, es cuando guardas todo eso, cuando lo sacas siempre a flote, pero también nos habla de la vida nueva, que es el que está en Cristo, el que aprende a perdonar, aprende no a olvidar por completo, pero ya no te lastima de la misma manera. Yo creo que es esencial. No creo que es opcional. Uno piensa que puede vivir esta nueva vida sin Cristo. Piensa que es suficiente fuerte. De hecho, se habla de la gente fuerte, que ha superado crisis, que ha superado pérdidas, que ha superado
traumas y dice, es que esa persona es fuerte, pero esa fortaleza aparente muchas veces como algo que está bloqueando, un escudo, algo que no les dejan vivir plenamente. Esas traumas pueden existir por cosas que otros te han hecho. Conozco mucha gente que ha sufrido muchas cosas. Cada semana me escriben y me dicen, es que yo no puedo superar esa violación, yo no puedo superar el abandono, yo no puedo superar toda mi niñez, todo lo que sufrí. Y si tú estás viendo ese programa y tú dices, así me siento yo y necesito una respuesta, no sé hacerlo, no lo puedo hacer, y uno piensa que perdonar es justificar lo que te han hecho, que perdonar es decir, no importa. Perdonar es decir, bueno, pues está bien, voy a seguir. No se puede seguir adelante sin tener a Cristo en tu vida. Yo digo que es esencial. Una cosa que tenemos que aprender es dos formas de perdonar: el perdón divino y el perdón humano. Ahora, el perdón humano toma como modelo el perdón divino, que nos perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, y no las vuelve a echar en cara. Nos perdona y los arroja, dice, al fondo del mar, y no se vuelve a acordar de eso. Somos nosotros los que no hemos aprendido al modelo del perdón divino, de poder seguir adelante y con ese perdón, que nos puede llevar a una vida de libertad. Pero a veces se confunde la gente y dice, yo no puedo perdonar. Y lo que pasa es que tú realmente estás diciendo, no sé qué hacer para quitar el dolor. No sé qué hacer para quitar el enojo que yo siento. Y están igualando el perdón con un acto como si fuera mágico, que de repente ya no te va a doler. Con de repente usted va a poder olvidar. Y hablo por mi género, como mujeres, nunca vamos a olvidar. Dios nos ha hecho de cierta manera que vamos a recordar las cosas 50 años después. Vamos a recordarlo en detalle. Yo sé que estás casado, Roberto, tienes 8 hijos, tu esposa es una mujer maravillosa, pero casi te aseguro que tiene buena memoria. Bastante ¿No es así? buena memoria. Y no solamente recordamos el hecho, pero recordamos cómo sentimos. Recordamos hasta olores, hasta cosas visuales, cosas que nos pone como si fuera presente este evento. Pero la diferencia es cuando tienes Cristo en tu vida, cuando tienes a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, cuando vives un proceso de sanación interior, lo siguiente que vamos a hablar, cuando vives en conjunto con el Espíritu Santo un proceso de sanación profundo interior, vas a poder llegar al momento que usted va a recordar. Usted no tiene que cubrirlo, no tiene que ignorarlo, usted lo va a recordar, pero no te va a doler. Usted lo va a recordar como sobreviviente. A ver, mira a la persona a tu lado y dile, yo sobreviví. ¿Cuántos de esos programas hemos visto o escuchado de otras personas relatos de sobrevivencia? Y realmente es milagroso que todavía estamos de pie. Vamos a poder mirar con admiración nuestro pasado diciendo, yo antes era eso, yo antes sentí eso, yo antes viví el siguiente. Pero mira, ahora que tengo Cristo en mi vida, heme aquí que puedo sonreír, heme aquí que ya no me duele. Ahora, hay días que todavía uno despierta y es una gran tentación, Roberto, es una tentación diario, porque el ser víctima o Satanás quiere usar, yo siento, todo nuestro pasado para mantenernos anclados, para mantenernos prisioneros, para mantenernos paralizados, para decir, yo nunca voy a dejar de insistir en recordarte lo que antes fuiste. Pero en Cristo, hermano, en Cristo, hermana, tú puedes decirle, ¿es verdad? Es verdad. Y no me avergüenzo, no me apena, porque heme aquí, estoy de pie. Cuando San Pablo dice, olvidándome de todo lo que dejo atrás, nos está diciendo, esto que me pasó es una oportunidad para acercarme a Dios.
Esto que me pasó lo voy a aprovechar para acercarme a Dios. Y cuántas veces las cosas que nos pasan las ponemos de pretexto para alejarnos de Dios, para volvernos víctimas y llorar el dolor, sin ir al siguiente paso, que es querer liberarme, querer sanarme, querer recuperar mi vida, volverme a poner de pie. Estamos aquí y hemos pasado situaciones difíciles, donde yo me he sentido en el suelo, pero el querer ser nuevo, el dejar todo atrás, me ayuda a levantarme, a sostenerme de pie. A ver, hermano, que estás viendo ese programa, el querer, o sea, es una decisión. Roberto está recordándonos que es una decisión ser libre. El perdonar es declarar la liberación sobre tu vida. Es valorarte lo suficiente para reconocerte paralizado, esclavo a tu pasado. Y tú dices, yo no vivo en el pasado. Nada más tiene usted que escucharte. Y si usted no sabe escucharte, pregunta a los que viven contigo o conviven contigo y te van a decir si usted vive en el pasado, presente o el futuro. Hay personas que están atrapados al pasado, y ¿cómo es que usted se va a saber si eso es usted? De la forma que usted habla. Es que cuando yo era pequeña, es que cuando yo estudié mi carrera, es que cuando mis hijos eran pequeños, es que cuando yo... Y hay personas que nunca quieren salir del pasado, están atrapados ahí. Roberto, ¿qué se puede hacer para que reconozcan que hay vida en el presente, en el futuro, pero que hasta que se deciden liberarse del pasado, no van a vivir plenamente? ¿Qué se puede hacer? Algunas veces nos acostumbramos a estar ahí, porque no me complica la vida, no me compromete a más nada. Prefiero quedarme en ese círculo vicioso de recuerdo del pasado, porque me da miedo comprometerme a cambiar, a ser diferente, a dejar todo atrás. Decidirse es avanzar, caminar, no quedarse en el mismo lugar. Todos queremos tener una vida feliz, plena, exitosa, y miramos nuestro futuro en esa situación y lo vemos negro, con penumbras, con cosas difíciles. Pero poder levantarnos, caminar, es mirar hacia adelante en Jesucristo el Señor. En inglés hay un término que se llama Glory Days, los días de gloria. O sea, para algunas personas fue en su niñez, para otras personas fue en su juventud, en la preparatoria, en ese momento, en este tiempo donde fueron atletas, donde recibieron medallas. Algún tiempo en tu vida donde tú dices, esto fue el mejor de todos mis tiempos, y uno a veces quiere quedarse ahí en el recuerdo, en la memoria, pero tanto los recuerdos buenos como los recuerdos malos nos pueden atar al pasado, y estamos hablando de liberación. Ahora no estamos hablando de ataduras puestas por el poder del enemigo, estamos hablando de ataduras puestas por nosotros mismos, o sea, por uno mismo. Nadie te puede atar porque Cristo te declara libre. Usted está libre, nadie te lo puede quitar, ni todo el infierno, todos juntos, ni Satanás y todos los demonios juntos. Nadie te puede quitar lo que Cristo te logró en la Santa Cruz con su preciosísima sangre. Solo usted. Solo usted puede decidirse mantenerse anclado a tu pasado. Y hay consecuencias del pasado, Roberto, que uno ni siquiera sabe que tiene. O sea, son inconscientes. Hay cosas en nuestra subconsciencia que fuimos afectados en nuestra niñez, y para eso los profesionales nos pueden ayudar. Los psicólogos nos pueden ayudar a descubrir, los directores espirituales nos pueden ayudar a descubrir en qué momento quedó usted atrapado, pero no te pueden curar, solo Cristo te puede curar. Lo que ganó Jesús en la cruz para nosotros es un gran regalo, como la mujer que acaba de ganarse una cantidad grandísima de dólares en Estados Unidos. No son de ella hasta que no lo reclama. El premio, el regalo de Jesús en la cruz es para nosotros, pero no lo tengo hasta que no lo reclamo, hasta que no lo pido, hasta que no lo busco, para poder que mi vida cambie gracias a ese regalo de Jesús al morir en la cruz del Calvario. Y para reclamarlo hay condiciones. Mira, para ser salvo
para gozar de esta vida nueva que Cristo nos ofrece, nos ganó, nos ofrece con toda la generosidad que no somos capaces de imaginar, pero hay condiciones. Y uno es el perdón. Muchas veces en las Sagradas Escrituras dice el texto claramente en los Evangelios: perdona para que Dios te puede perdonar. O sea, el perdón, hermano, no es una opción. Si usted quiere ser libre, usted tiene que perdonar. Algunos saben que en diciembre del año pasado estuve en Tecomán, Colima, viviendo una situación bastante desagradable. Un señor había entrado en mi habitación de hotel donde me hospedaron la comunidad ahí de la Renovación Carismática. Bueno, este señor entró y me estaba ahorcando con intención de asesinarme. Y cuando lo lograron capturar, sale a gritos diciendo: perdóname señora, perdóname señora, perdóname señora. Ahora es otra cosa perdonar de corazón que sufrir las consecuencias. Si yo le hubiera dicho está bien, te perdono, uno dice ay, qué santita, pero no estaría ni haciendo un favor al muchacho ni a la comunidad de Tecomán. Cuando yo llegué al retiro, el mismo día yo les dije: yo vine a Tecomán para quitarles un delincuente de tus calles. Eso fue la intención que Dios tuvo en permitir eso. Es decir, perdonar no es dejar a una persona sin consecuencias. Perdonar es dejar la venganza en manos de Dios y en ese caso en manos de la autoridad mexicana. O sea, perdonar no es decir que la persona no tenga que sufrir las consecuencias por lo que han hecho. Claro que sí. Cuando uno hace una acción recibe la consecuencia bien o mal. Pero yo por una no tengo que vivir esa consecuencia. Yo de corazón lo perdoné en el instante. ¿Sabe cómo? Te doy el secreto. Porque lo vi deficiente en todo sentido. Es fácil perdonar a una persona deficiente. No cuenta con la madurez, no cuenta con un moral, no cuenta con una caridad cristiana. O sea, yo de corazón lo perdoné, pero legalmente el muchacho está en la cárcel en Colima, México. ¿O no es así? Sí, así es. O sea, estaba recordando que cuando hablas de perdonar, Jesús en la cruz nos perdonó. Y yo creo que algunos de nosotros, los televidentes y nosotros mismos, hemos experimentado el perdón de alguien más, ¿no? Que nos hace vivir de una manera más felices, más libres, ¿no? Porque vemos la escritura en el Génesis: Adán y Eva sufrieron las consecuencias de sus actos. O sea, Dios los perdonó, pero pagaron las consecuencias. ¡Paz! Fuera del paraíso. Y son consecuencias que se tienen que pagar. Y cuando no pagan las consecuencias no aprenden. Exactamente. Entonces Dios lo permite. ¿Por qué? Dios nos perdona, pero hay que vivir con lo que hemos hecho. Y todavía hay espacio que pide que enmendamos el acto. O sea, Dios quiere también que nosotros buscamos el perdón de las personas que hemos ofendido, pero no esperas que te perdonen así nada más. Usted tendrá que vivir las consecuencias de ese golpe, o desde abuso, o desde ese abandono. Y usted dice: es que dice mi esposa que es muy cristiana pero no me quiere perdonar. Sí te perdona, sí te va a perdonar porque está escuchando este mensaje, pero usted tiene que sufrir lo que usted ha hecho. Usted tiene que ir ganando de a poco, de a mucho, sobre el paso del tiempo. Usted tiene que convencerla que usted está tratando de cambiar. No es así. Vamos a ir a ese texto en Romanos capítulo 12, versículo 2. San Pablo escribió a los romanos en esos términos. Dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Yo lo tomo como no solamente una sugerencia de San Pablo, es palabra de Dios en primer lugar, pero es algo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a continuar con ese tema de preguntar cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar. Y uno es caernos en cuenta de la realidad. ¿De qué habla usted todo el tiempo? ¿De qué habla usted todo el tiempo? ¿De tu pasado?
de tu presente o del futuro. Y si usted está atrapado en el pasado, Roberto, antes de ir al corte, enséñanos un poco el proceso de orar por sanación interior para quitar esa amargura, para quitar el dolor, para no sentir más ese dolor, para poder perdonar. ¿Qué se puede hacer? El barco no puede avanzar si está anclado con algo que se llama ancla. Hay que elevarla hacia arriba y entonces comienza a avanzar a mar adentro. Nosotros los seres humanos necesitamos aprender de esa situación. Hay anclas que nos tienen atados, no nos dejan avanzar. Lo que es importante es levantarlas, es decir, tomar la decisión. Quiero avanzar, no me puedo quedar anclado, para poder entonces ponernos delante de la presencia del Señor y reconocer mi propia necesidad. Y pedir al Espíritu Santo, no solamente de entrar en tu corazón cada día, de invocarlo, de invitarlo, pero también de pedirle concretamente al Espíritu Santo, dale permiso, dile, muéstrame dónde estoy atrapado, dónde estoy paralizada en mi pasado. Y el Espíritu Santo, que es el mejor psicólogo, el Espíritu Santo te va a mostrar ese día, cada día, ¿qué está atrapándote en tu pasado? Y usted tiene que tomar la decisión de participar. Y cuando el Espíritu Santo te muestra ese incidente, usted tiene que perdonar. Ese incidente usted tiene que entregar al Señor y pedir sanación interior. Y en ese momento que usted valientemente va a decir, te lo entrego, Señor, ayúdame. El querer perdonar es el primer paso. Ayúdame a perdonar. Y vas a ver que el Espíritu Santo va a comenzar una obra en ti nuevo. Te va a conceder una nueva vida. Y usted lo va a saber vivir de aquí en adelante de forma muy distinta. Quédate con nosotros. A 20 personas les voy a regalar unas estampas hermosas que me fueron regalados en Houston, Texas, que nos ayuda a apreciar lo que es la devoción a los primeros sábados en el corazón inmaculado de la Virgen Santísima María. Mi mamá me regaló un libro publicado por Carisma Misiones que nos ayuda a vivir los 12 pasos recomendados por los alcohólicos anónimos, pero desde las Sagradas Escrituras. Y el museo en donde estamos, bellísimo de hecho, el Museo de Arte Sacro de Guadalajara, Jalisco, nos regala 3 juegos de 2 entradas para entrar y apreciar este arte bellísimo aquí en Guadalajara. No te vayas, usted puede llamarnos, llámanos especialmente si usted está atrapado en tu pasado y permítanos a orar por tu liberación. Ahorita regresamos. Solamente del amor No tiene que determinar tu futuro. Y usted dice, es que me duele, es que no puedo parar de llorar, es que estoy enojado. Este es lo que te ha dejado tu pasado. Pero de aquí en adelante Dios está proclamando tu liberación de ese pasado. Usted va a participar en ella como estuvimos escuchando. Cuando usted reconozca que tú vales la pena, que Dios tiene algo mejor para usted en el futuro, usted va a ver ese parálisis de tu pasado como tu más grande enemigo, como la táctica que el enemigo de todas nuestras almas está usando para atraparte. ¿Por qué? Porque tú eres valiosísimo para Dios y Dios quiere que usted sea liberado de ese pasado y usted va a saber que está atrapado ahí porque es lo único que usted habla. Todo el tiempo usted está hablando de su pasado, bueno o malo, pero usted ya tiene que superar eso con la ayuda de Dios. Y otro signo que usted vive atrapado en tu pasado es cuando usted reacciona con excesiva emoción a las cosas. Apenas el esposo llega y deja los zapatos en algún lugar y tienes acumulado años de enojo, o sea, ya no quieres ver más esos zapatos. Pero hay otras maneras mucho más sanas de vivir, el recordar nuestro pasado, hablar de ella, entregarlo a Dios y vivir el proceso con el Espíritu Santo de sanación interior para sanarnos y liberarnos de eso.
Ahora también hay personas que están atrapados en excesiva preocupación del futuro. Yo no sé en los Estados Unidos si sucede eso. Roberto es de Guanajuato, México, pero ahora, como muchos de nuestros hermanos aquí en México, ha cruzado para vivir en los Estados Unidos por muchos años. Aquí en México, Roberto, hay programas en la mañana donde pasan los horóscopos como si fuera normal. Ahí los pone, uno está ahí viendo cualquier cosa, y Libra, y Capricornio, y Escorpión, y no sé qué. ¿Cómo se ha hecho esto normal? Eso es obra diabólica, es obra de Satanás. Hay los que buscan en la revista, página de atrás, los horóscopos. ¿Qué dice la palabra de Dios, Roberto, acerca de eso? Veamos lo que dice la palabra, leyendo desde el capítulo 18, a partir del verso 9, en el libro del Deuteronomio. Cuando hayas entrado al país que el Señor su Dios les va a dar, no imiten las horribles costumbres de esas naciones. Que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantos, ni consulte a los adivinos, a los que invocan los espíritus, ni consulte a los muertos. Porque el Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Esas naciones cuyo territorio van ustedes a poseer hacen caso a lo que pretenden predecir el futuro y a los adivinos. Pero a ustedes el Señor su Dios no les permite semejante cosa. Palabra de Dios. Es cierto, hoy en día en Estados Unidos, todas las mañanas, no importa cuál programa tú quieras ver, noticiero, hoy, todo ese tipo de programas que nos llevan a Estados Unidos, tienen su segmento donde presentan a los adivinos, los que te predicen el futuro, los que te dicen qué te pongas hoy de vestido, los que te dicen tus números. Y hay una cantidad enorme de personas tratando de saber cómo les va a ir mañana. No han dejado el pasado, ya quieren saber cómo les va mañana. Entonces, hoy en día es como una corriente muy fuerte, una tendencia muy grande del ser humano en querer conocer lo contrario a lo que la palabra nos dice. De hecho, para los jóvenes muy de costumbre se conocen y se dice qué signo eres, y piensan que ciertos signos se llevan mejor con otros signos. O sea, hasta el vocabulario ya está incorporado. Cada joven normalmente sabe en qué signo, qué signo nacieron, pero yo te digo, el único signo que usted debe llevar es el signo de la cruz, es el signo de que usted pertenece a Cristo, y no importa en qué día, en qué fecha, en qué año, el que va a decidir tu destino y el que va a acompañarte, usted tiene que llevar el señal de la cruz, no solamente sobre ti el día de Cuaresma, de miércoles de ceniza, o un crucifijo que usted lleva. Ese signo de la cruz marca tu vida, no esas otras porquerías. Y no es nada más un juego, no es nada más, bueno, es parte de la conversación, es peligroso. El excesivo preocupación de querer saber, buscando equivocadamente en cartas tarot, en los horóscopos, en espiritistas, consultando a los muertos también, es tan peligroso. ¿Por qué? Porque es repugnante para Dios. Y como estamos hablando de consecuencias, se echan pueblos enteros, se castigan pueblos enteros, y tal vez tenemos que preguntarnos si no estamos sufriendo como pueblos enteros por la consecuencia de eso. Sí, es algo que Dios de hecho prohíbe, pero como que al hombre le gusta lo prohibido. Ponle una ley y busca la manera de violar esa ley porque se le hace prohibida. Entonces, hoy en día, cuando hablas de los signos, hoy dice, bueno, yo quiero saber con cuál soy compatible, para saber si me puedo casar con él o con ella, y para saber si nos va a ir bien. Entonces entran en esa gama de búsqueda, y sobre todo con corrientes chinas
que si la ventana está acá, que si la luz entra El para feng acá, shui. el feng shui, que si el sillón donde me voy a sentar, que si donde voy a dormir, que si lo que voy a comer. Entonces, todo eso entra dentro de la búsqueda de conocer el futuro cuando buscamos a los adivinos y todas esas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero, eliminarlo de tu vocabulario. Tal vez usted tiene problema, un proceso de quitarlo de tu mente, porque tal vez usted se ha formado hábito de vivir de esa manera y usted ha pensado que es normal, porque todo el mundo lo hace, sale en la tele, sale en la revista y te han convencido que no hay nada mal en eso. Primero usted se tiene que convencer del peligro. Usted se tiene que convencer que eso te va a llevar a la destrucción, que va a venir con consecuencias severas de parte de Dios. Pone una barrera. Cualquier cosa que usted hace en rebeldía contra Dios, eso es lo que es. Viene con sus consecuencias de una barrera. Usted no va a saber por qué le cuesta orar, por qué no quiere ir a misa. ¿Por qué le cuesta trabajo leer la palabra de Dios? ¿Por qué no quiere ir a los grupos como antes? Es porque usted se ha metido en cosas que son repugnantes para Dios y está viviendo la consecuencia. Usted tiene que ir a confesarlo como gravísimo pecado y es la única manera que usted va a ser liberado de eso. Y mientras tanto, ya no lo lean. Cambia el canal, pongan María Visión mejor. Cuando empiezan a hablar de esas cochinadas, cambia el canal. Usted no tiene que sentar pensando que no va a hacer daño, porque sí es un veneno. Roberto, hay otras personas que viven con miedo del futuro. Miedo, ¿qué va a pasar? Inclusive hay personas que ya empiezan a vivirlo como si fuera sucediendo en ese momento. Se hace de la idea de que el esposo la va a dejar. Se hace de la idea de que nunca van a regresar sus hijos. Y hay muchos textos que nos hablan de eso. Hoy en día hay muchas personas que viven condicionadas a su manera de pensar. Y Pablo nos lo dice, cambia de manera de pensar. Si yo sigo pensando en que me va a ir mal, bueno, estás pensando algo negativo, es como que lo estás atrayendo hacia ti. Tú te tienes que levantar diciendo, hoy es un día maravilloso donde voy a vivir a plenitud la bendición de Dios. Y no me da miedo levantarme, no me da miedo que amanezca, porque confío plenamente en ese Dios que está conmigo. Yo viví aquí en México, en la Ciudad de México, una experiencia tan desagradable, Roberto, que yo iba a visitar enfermos de SIDA cerca de la Basílica de Guadalupe. Y en una de mis visitas yo les pregunté, ¿cuál es el caso peor que ustedes han visto? Mira, como soy yo de metiche ahí, de que, cuéntame, ¿qué es lo peor que ustedes han escuchado? Y me contaron de una señora que su esposo le fue infiel, que llegó a la casa y la contagió con SIDA. Ella es madre de 2 hijas pequeñas. Ella pensó, me voy a morir. Ella pensó, me voy a morir, ¿y con quién voy a dejar a mis hijas? ¿Sabe lo que se le ocurrió a la señora hacer? Se sacó sangre en una jeringa de sus venas y se inyectó a sus 2 hijas con su sangre infectada con SIDA. Tuvo la desgracia esta señora de ver a sus hijas morir antes que ella. Ella tuvo que ver a su hija de 15 años morir de la forma más desagradable, horrendo de esa enfermedad, sabiendo que ella provocó esa muerte de esa manera, y después su hija pequeña antes de morir ella misma. O sea, a veces el miedo de lo futuro, el miedo de qué va a pasar, nos provoca hacer cosas horrendas. En el caso del aborto también, la mujer piensa, yo no voy a poder criar este hijo, yo no voy a poder tener ese hijo, y va y mata a su bebé antes de nacer. Tenemos que vivir en el presente confiados en Dios. Vamos a ir a un corte. Hay muchas oportunidades de recibir algo. 20 estampas hermosísimos metidos en el sorteo de la devoción a los primeros sábados en María Inmaculada. El libro Perdido la Esperanza, publicado por Carisma en Misiones, de vivir los 12 pasos de los alcohólicos anónimos, y 6 boletos, o sea, 3 diferentes conjuntos de boletos para visitar este hermoso Museo de Arte Sacro en Guadalajara, Jalisco. Llámanos
Entra, déjanos tus peticiones y si usted tiene un testimonio para compartir, compártelo con nosotros y permítenos orar por usted para que usted pueda empezar a vivir un día a la vez. Vamos a ir al corte. Gracias, Paola, ya llegaste. Vamos a permitir a Paola Rimada Diz a introducirnos en esa reflexión, en esa oración. Me están diciendo que todavía no está listo el sonido. Aquí está Paola, bienvenida igual, y vamos a ir a ese corte. Ahorita regresamos. Un día a la vez con Cristo, nuestro Señor. Sí se puede. San Pablo nos invita en la carta a los romanos a cambiar la manera de pensar para poder cambiar nuestra forma de vivir. Y usted va a saber, todos tus familiares ya lo saben, si usted está viviendo atrapado en tu pasado, proyectándote hacia el futuro o viviendo como se debe vivir un día a la vez. Hay los que viven con mucho miedo del futuro, como estuvimos escuchando de ese ejemplo, o de personas que han recurrido a abortos, a suicidio, porque tienen miedo de qué es lo que va a pasar. Y en el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 6, versículo 25 a 34, te voy a leer una parte que dice: no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Roberto, hay personas que tienen problemas de la economía, que han perdido de trabajo. Hay mucha gente en los Estados Unidos, mucha gente en Houston que están viendo el programa, inmigrantes que no están legalizados en los Estados Unidos, tienen miedo. ¿Va a pasar? ¿No va a pasar esta ley de inmigración? Mucha gente que han sido abandonados, que dice, ahora, ¿qué me va a pasar con nuestros hijos? ¿Cómo se puede vivir un día a la vez? Este fin de semana estuve en una comunidad de Michoacán, La Palma de Ocampo, Michoacán, municipio de Angamacutiro. Y me encontré con personas que han sido deportadas y tienen un miedo inciertamente al futuro. Pero antes de venir me decían algunas personas, Roberto, ¿no tiene miedo? Cuando les dije Michoacán, les dije, si fuera por miedo yo me quedo en mi casa y no salgo. Le digo, la escritura dice, confíen en su Padre que cuida de ustedes. Le dije, no tengo miedo al mañana, porque en Dios yo sé que el mañana es excelente. Confiar en Dios, en su providencia, requiere fe. Ahora, hoy en día es cierto, en Estados Unidos hay muchísima gente sin trabajo, con miedo, esperando lo que llamas la reforma, que está ahí todavía en proceso. Entonces, ¿qué se hace? Lo más difícil para el ser humano es confiar y creer. Muchos creen en Dios, pero no le creemos. Pero para tener confianza en Dios lo tienes que conocer. Exacto. Para conocer a Dios se viene de dos formas, por experiencia y por estudio. O sea, uno tiene que leer la palabra de Dios, leer los escritos de los santos, leer el catecismo de la iglesia. No es solamente decir yo amo a Dios y nunca haber leído la palabra de Dios, o nunca haber estudiado el catecismo de la iglesia, nunca haber asistido a un grupo de crecimiento, un grupo de oración. O sea, no es una idea de amar a Dios, es realmente conocerlo por haber estudiado, y otro es conocerlo por experiencia propia, de tener una experiencia con Cristo. ¿Cómo es eso? San Pablo lo decía, me olvido de todo y me lanzo adelante, es decir, me lanzo a la búsqueda de conocer de Dios. Confiar, creer, requiere una relación con Dios personal. Como dices, conocerlo, no solamente a través de la oración, a través de una experiencia, pero a través de la misma escritura, que es la palabra de Él. Y ese es el paso. El Espíritu Santo te va enseñando, te va revelando, te va mostrando
lo que es la figura, presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Aparte, en los momentos más difíciles de nuestra vida es cuando más testimonio vamos a dar de nuestra fe. Si dices que amas a Dios de verdad, en el momento de más dificultad, de abandono, de perder un trabajo, de fracaso, de haber caído, en ese momento usted va a mostrar si realmente confías en Dios. ¿Por qué? Porque usted no va a tener miedo. Realmente usted va a poner en evidencia tu fe, y en el momento que te está sucediendo usted va a saber si realmente tienes una relación con Dios o no. ¿Por qué? Porque vas a tener miedo o no vas a tener miedo, uno de los dos. Así que si usted está en los Estados Unidos, no tenga miedo, por algo están ahí. Confía que Dios va a mover en los corazones de los gobernantes para pasar una reforma que a usted le va a beneficiar. Y si usted tiene miedo de la deportación o de cualquier situación así, confía en Dios. Deposita tu fe, ponga tu familia en manos de Dios cada día y confía que tu futuro también está en manos de Él. Pero Roberto, ¿cómo podemos vivir en el presente? Yo sé que has estudiado, de hecho perdiste tu trabajo teniendo 8 hijos. Lo que estoy mencionando es que lo ha vivido en carne propia. Lo estoy hablando con un amigo muy querido que por muchos años ha tenido que vivir un día a la vez. Has tenido a fuerza que confiar que Dios va a proveer en la divina providencia, pero también te metiste a estudiar como consejero para adictos de alcohol y drogas, y ellos trabajan un proceso que son de 12 pasos. Descríbenos un poco cuando una persona entra en un centro de rehabilitación, ¿qué es lo primero que le dice a esa persona? ¿Cuáles son estos 12 pasos? Una de las primeras cosas que necesita saber la persona es reconocer que tiene un problema. Y mientras no lo reconoces, obviamente no vas a llegar a este lugar para buscar la ayuda que necesitas. Todos creemos que, pues yo así soy. Eso no es malo, es normal, todo el mundo lo hace. Pero cuando va más allá de que todo el mundo lo hace, porque comienza a crearme un problema existencial conmigo mismo, con mi familia, de mi trabajo, etcétera, entonces me tengo que dar cuenta y reconocer que tengo un problema. Pero ¿por qué les cuesta tanto admitir que son impotentes frente al alcohol o las drogas, que no pueden controlar su vida, que han perdido el control de su vida? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden admitirlo? Yo creo que hay personas que no lo admiten por vergüenza, por el qué dirán. Es que es social, yo lo hago socialmente, sí, pero ¿a qué grado lo hace socialmente? Entonces, más que nada es el reconocer el machismo que a veces nos aflora en el hombre, sobre todo en el hombre, el ser humano. Entonces, todos esos detallitos no nos permiten reconocerlo. El que dirán, que van a decir de mí, que no soy hombre, que no soy macho, que no puedo controlar esto. Entonces, reconocer delante de otros y de mí mismo que tengo un problema, eso cuesta trabajo. Y podemos adoptar, aunque usted nunca ha tenido problema con drogas o alcohol en tu vida, en tu familia, pero igual podemos adoptar esos 12 pasos como forma de vivir. Es una manera de reconocernos dependientes. Esto no es fácil porque queremos sentirnos en control de todo o de todos. Queremos sentirnos en control de nuestra vida, y es humildad. En primer lugar, es humildad decir, no puedo, sin Dios no puedo. Reconocer en segundo paso que necesitamos, ellos lo van a llamar como la ayuda de la fuerza superior, y dan permiso a la gente a llamarlo como por la forma que quieren. Nosotros no, nosotros reconocemos al único Dios vivo, resucitado, el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y reconocemos que sin Dios no podemos. O sea, primer momento en tu día para vivir el día de hoy, usted en humildad va a reconocer que ha perdido como esa potencia suprema de tu vida, va a mirar hacia arriba. ¿Y cómo puede ser eso, Roberto? Mira, hablas de humildad, el orgullo no nos deja ser humildes. Recuerdo, personalmente, sucedía algo así. Yo no estaba listo para reconocer que tenía un problema. Por lo tanto, no miraba hacia arriba a pedirle ayuda a Dios. Tuvo que ser en un momento determinado de mi vida que reconocí que lo que estaba haciendo se estaba volviendo un problema.
Entonces cuando volteas hacia el único que te puede ayudar. Sí, los grupos de apoyo son buenísimos, pero cuando vas más allá del grupo de apoyo a lo que ellos llaman el poder superior o un poder supremo, que es Dios, al que nosotros llamamos Padre, es cuando volteas hacia arriba, volteas hacia Él, entonces Él te hace descubrir tu necesidad. Es cuando empiezas a reconocer, lo buscas y empiezas a continuar en esa vida, no digo de recuperación, sino de libertad total, porque te liberas de todo eso y te vuelves una criatura nueva en Cristo Jesús totalmente. Una persona, Roberto, que está viviendo su recuperación, que es por vida, vive lo que estamos hablando diariamente. Diariamente se tiene que reconocer que son propensos a caer en esa adicción. Pero nosotros podemos reconocer que somos propensos de caer en muchas cosas fuera de la voluntad plena de Dios. Entonces es una manera de vivir, o sea, reconocernos necesitados de Dios. Y el siguiente es entregar nuestra vida a Dios. ¿Cómo es este paso? ¿Cómo se puede hacer? Cuando hablamos de entregar, estamos hablando de dejar que realmente Dios en Cristo sea el dueño de nuestra vida, que pase a ser el Señor de nuestra vida. El Espíritu Santo es quien dirige, gobierna y anima a la iglesia. Es cuando viene Jesús, el Señor, su Espíritu en nuestra vida, y es cuando nos decidimos a confiar y dejarle nuestra vida en sus manos. No para que Él la dirija sin mí, no, la dirige junto conmigo, para poder cambiar el rumbo de mis caminos, de mis pasos, a donde iban a caminos de muerte, a un lugar de vida. Yo he encontrado, Roberto, desde cada retiro, cada reunión de oración, la necesidad en primer lugar de dirigir a las personas a entregar su voluntad, o sea, permitirle a Dios actuar en tu vida, reconocer que tienes que ofrecerle la oportunidad. Siempre decimos que Dios, Espíritu Santo, es un caballero. Él no hace nada que usted no le permite. Entonces, el entregar tu vida a que Dios puede moldearte, puede sanarte, puede corregirte, puede instruirte, es un acto de tu voluntad en oración, lo cual te invito a hacer cada mañana. No solamente de perdonar. El siguiente paso es con el Espíritu Santo, permitirle sanar tu interior, pero también entregarte absolutamente a Él. Y se hace en la palabra, Señor, me entrego. Te entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que tendré. Te entrego mis hijos, te entrego mi esposo, te entrego mis preocupaciones, te entrego mi dinero, te entrego mis pertenencias, te entrego mis talentos. En una palabra, como dice la oración, soy todo tuya, haz conmigo lo que quieres. Más o menos es una oración así. Y ya que hiciste la oración, a vivir lo que proclamaste. No se vale 5 minutos después a retomar y hacer con tu vida lo que quieres. Tienes que permitir a Dios ahora actuar. Sabes, en La Palma, en el retiro, me preguntaban, porque es un retiro para familias, señor Roberto, ¿qué hago con esto? Le digo, toma la decisión de soltárselo, entregárselo a Dios y confía en que Él va a cambiar las cosas porque tú has confiado en Él. Entonces, es algo que necesitamos hacer hoy en día en nuestra vida, confiar en ese Dios que quiere lo mejor para nosotros y que nos ama con un amor que es eterno. Otra manera para ser libres, a ver, escúchalo porque no es opcional. El cuarto paso en los 12 pasos que trabajan diariamente los que están en el proceso de rehabilitación con los Alcohólicos Anónimos es sin miedo hacer un inventario moral de uno mismo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Sin miedo, mirarte en un espejo, mirarte desde la realidad. Tienes que admitir que usted no es tan perfecto como usted está imaginando. Muchas veces, Roberto, tenemos la tendencia de apuntar el dedo. Qué difícil cuando ese dedo viene para acá. Y usted tiene que admitir que usted está provocando muchos de sus propios problemas. Entonces, viviendo un día a la vez, es con una mirada abierta, sin miedo, para decir, déjame descubrir mi realidad.
¿Y qué hago cuando lo veo, Roberto? La liturgia, cuando comienza, hay una oración que es por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y a veces nosotros como dices, tenemos la tendencia a señalar a otros que por tu culpa no soy feliz, por tu culpa perdí esto, por tu culpa lo otro. No, tengo que admitir que yo soy responsable de lo que estoy viviendo en este momento y poder admitir delante de Dios lo que son mis faltas, lo que son mis fallas. Yo me acuerdo una vez que llegué con mi confesor de siempre en la Basílica de Guadalupe y le dije, yo no vengo a confesar, yo vengo a admitir porque no siento ninguna pena de haber cometido lo que cometí. Ay, bueno, no les voy a decir de chismosos que fue, pero admitir no es lo mismo que confesar. En el quinto paso de los Alcohólicos Anónimos es admitir a uno mismo, admitir a Dios y admitir a otro ser humano, dicen ellos, pero yo digo, no es suficiente, hay que ir con el sacerdote en el nombre de Jesucristo, el único que está autorizado de borrar en el nombre de Dios todas tus culpas, todo tu pasado, todos tus pecados. No es lo mismo nada más admitir, porque admitir dice, pues, eso hice, pero no necesariamente quiere decir que usted siente dolor por haberlo cometido. Tú dices, yo fui, punto. Yo le digo a las personas que me preguntaban, le dije, usted ya admitió que se equivocó, que dañó a otra persona, ahora confiéselo, ¿sí? Porque reconozco que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Digo, ¿cuántas veces nosotros reconocemos nuestras faltas, pero no las de omisión? Entonces, confesarlo a través del sacramento que nos provee Jesús en su iglesia es un momento maravilloso de sanación, a través del sacramento de la reconciliación. Y requiere estar verdaderamente arrepentidos. Digo que también es una condición para el perdón. Para poder perdonar a otro que te ha ofendido, realmente tienes que sentir que están arrepentidos, no solamente que te están admitiendo lo que hicieron, pero realmente siente dolor por haberlo hecho. Y es ahí donde la palabra de Dios nos instruye a perdonarlos 7 veces 7. O sea, si realmente sienten el dolor y te están confesando, no solamente admitiendo, tenemos la obligación efectivamente de perdonarlos. Y de corregir lo que en su momento hicimos de daño en contra de otras personas. Y eso a veces es lo más difícil. O sea, tú rompiste un plato, bueno, levántalo y hazlo como estaba. Y a veces es lo más difícil cuando has hecho daño a otra persona. Lo admites, lo reconoces, lo confiesas, pides perdón, pero hay que hacer algo por esa persona. Y en el sexto paso nos ayuda, porque aquí en el sexto paso es de que están dispuestos a que Dios elimina todos esos defectos de carácter. Esto está buenísimo. Lo que usted no ha podido hacer porque usted no puede, o sea, humanamente usted no puede cambiar. Y usted dice, así soy. Y hay cosas que te han dicho, tienes que cambiar eso, tienes que parar de ser tan enojón, tienes que parar de ser mujeriego, tienes que parar de ser... Y usted dice, es que no puedo, así soy. Pero Dios sí puede. Dios puede cambiarlo. Y ese es el siguiente paso. Si usted está viviendo un día a la vez, usted está pidiendo a Dios cambiar radicalmente ese carácter podrido. No estoy mirando a nadie, yo nada más veo una cámara, pero si usted está recibiendo esa palabra, usted sabrá por qué. Pero me está mirando a mí. No, mira, dice un dicho que crea fama y acuéstate a dormir. Yo te puedo decir, por muchos años, mi carácter es fuerte, pero yo creo que paso a paso Dios me ha ido moldeando el carácter, pero todavía le falta, ¿no? Porque así, pero me doy cuenta que entre más lo moldea, más se muestra el poder de Dios en nuestra vida. Nos está indicando Roberto de que tenemos 2 minutos, entonces vamos a ir resumiendo. Lo que estamos viendo aquí es que Dios puede hacer lo que humanamente nos es imposible, pero estamos recibiendo clara instrucción de cómo vivir un día a la vez, con el Espíritu Santo, conscientes de nuestra realidad, pero sabiendo que Dios está cambiándonos cada día. Entonces,
¿Cómo se puede entregar? Yo creo que entregando una oración cada mañana, pidiendo a Dios la gracia necesaria para vivir nada más en el presente. Eso también para el enfermo que está viendo este programa, si usted dice es que tengo miedo de esta enfermedad, nada más piensa en hoy. Usted nada más va a confiar que Dios te va a dar la capacidad de enfrentar ese dolor hoy. Si usted tiene una adicción, hoy por hoy usted no va a tomar, usted no va a fumar, usted no va a consumir droga, nada más hoy. Es una manera de decir, con la ayuda de Dios lo voy a poder lograr. Y al final de tu día, usted va a hacer un examen de conciencia y usted va a analizar tu día. Cada día es un regalo, hermano. Cada minuto es un regalo. Usted tiene que mantenerte a cuentas, porque cuando usted muere, usted va a tener que rendir cuentas por cada día que Dios te regaló. Entonces usted va a mirar ahí, ¿quién tengo que perdonar cada día? Tengo que perdonar una ofensa que me hicieron, una palabra, una omisión, o tengo yo que buscar un perdón. O sea, es de vivir bajo la lupa, o sea, bajo un examen de conciencia estricta y no permitirnos estar lejos o fuera de la voluntad de Dios. San Pablo lo dice de esta manera: el hombre nuevo nace donde el hombre viejo muere. Es decir, cada noche en que nos acostamos, es el hombre viejo que se acuesta, pero para que nazca un hombre nuevo, con una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de vivir. Entonces, es importante decirle al Señor, como dices: Señor, te ofrezco este día, que sea un día maravilloso, porque hoy me decido a ser sano, ser fuerte y ser feliz. Roberto no tiene pilas la tabla, así que vamos a dejar estos premios para el siguiente programa de Nueva Vida. Lo vamos a poner dobles regalos en el siguiente programa, pero vamos a aprovechar de Roberto, de su estancia. Muchas gracias por apoyarme con ese programa, y vamos a permitirte cerrar ese programa en oración por todos los que han llamado y también por todos los que están viendo el programa o lo verán en otro momento. Nos ponemos en la presencia del Señor y pedimos a Él que de su gracia y de su infinita misericordia derrame abundancia de bendiciones sobre cada una de estas llamadas, sobre nuestros amables televidentes, los que están a nuestro alrededor, para que su gracia, su amor, su poder infinito, que es eterno, se derrame fuertemente en nuestras vidas y podamos vivir un día a la vez, pero en Jesucristo nuestro Señor, para poder cada día aclamar la victoria en el nombre del Señor. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.